Bueno, un saludo a todos los que se están conectando por allí. Estoy esperando al autor del día de hoy, a la estrella que, nos, que tenemos reservados para todos, que es Jorge Luis Palacios. Estoy esperando a que se una a nuestra transmisión porque vamos a estar conversando con él y hablando de su primera novela, El talismán de las dos Sicilias. Así que estoy esperando a Jorge. A ver, le voy a reenviar su invitación de unirse a nosotros. Y bueno, desde ya agradezco a todos los que estén por ahí. Creo que ya está apareciendo Jorge en pantalla en cualquier momento. Jorge, no sé si me escuchas. Sí, Eduardo, te escucho, pero yo no me veo todavía. Está toda la Sí, no te cámara. vemos, no te Seguro que vemos está aún. la cámara. Ahí está. Perfecto, ahora sí. Bienvenido de nuevo, Jorge. Gracias, Eduardo. Es un placer. Bueno, mira, ya estamos en conexión, algunas personas ya han ido pasando y viendo eh, que nos estábamos conectando y yo estaba, bueno, un poco presentándote antes que llegaras. Estamos en el día, bueno, tarde, noche, mediodía, a la hora que sea, en todas partes del mundo, con nuestro invitado de hoy, que es Jorge Palacios, que es el autor de El talismán de las dos Sicilias, que es la novela que después de un largo tránsito, porque solo él y nosotros sabemos todo lo que los obstáculos que se nos fueron presentando en el camino, finalmente logramos publicar la obra y finalmente llegamos a este día que es el de la presentación de la novela. Así que bueno, te agradezco tu paciencia, Jorge, primero. No, por favor, Eh, valió la pena la espera, así que. Te agradezco por tu paciencia, te agradezco por la confianza en nuestra editorial para publicar tu primera novela, que sabemos lo importante que es para todo autor esa suerte de primer hijo, ¿no? Y bueno, que estamos de modo general todo el equipo de la editorial muy contentos con, bueno, cómo quedó el libro, que en mi opinión es una belleza tanto en el interior como en el exterior, es decir, el diseño, la historia que cuenta, su contenido, ¿verdad? Y además el autor que está detrás, que es lo que queremos descubrir en el día de hoy contigo. Así que bueno, tenemos aquí ya un guión preparado, ¿ya? Y lo primero que quería era precisamente invitarlos a todos a que en la descripción, en la biografía nuestra de Instagram, está el enlace al libro de Jorge para todos los que quieran ver el libro, quieran leer esta historia, pues ahí tienen disponibles el enlace. Y en el usuario arroba Jorge Palacio 171, si bien recuerdo, que es el usuario en Instagram de Jorge, ahí también van a poder ver todo lo que necesiten sobre su obra. Así que están invitados, no hay pretexto, es un solo clic y van a llegar al libro para poder leer El talismán de las dos Sicilias. Yo quiero comenzar precisamente leyéndoles y para eso voy a tomar mis ojos de refuerzo. Voy a empezar leyéndoles la biografía del autor, de Jorge, que está aquí con nosotros. Y dice de la siguiente manera: escritor y violinista argentino. Esto sí no me lo sabía, de hecho lo supe de casualidad que tocabas el violín. Igual quiero aclarar algo, que yo no me recibí, no terminé con la carrera de violinista, ¿no? O sea, estudié Vale, durante vale. 7 años, toqué en ensambles con compañeros, con otras personas, pero no me recibí, no lo terminé. Pero sí estudié muchos años, ¿eh? Eso también quería aclararlo. Igualmente no dejo de ser un Vale. violinista, pero Exacto, para aclarar, exactamente. no. ¿Y sigues tocando el instrumento? Hasta hace 2 años, ya hace dos Vale. años que no toco. Y hace 2 años, Pues, casualmente. pues eso se lleva al corazón. Es igual que los escritores. Al final, ¿dónde se da un título de escritor? Si no es ejerciendo el arte, ¿no? Entonces yo creo que ahí está al final. Y
Más que nunca vamos a reafirmarlo. Es escritor y violinista argentino, nacido el lunes 26 de enero de 1987 en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Su padre, Julio Palacios, perdón, es un productor y camarógrafo audiovisual argentino con ascendencia española, y su madre, Susana Claudia Sack, profesora gimnasia, ¿cierto? Sí, Sí, gimnasia. gimnasia en Argentina también, con ascendencia alemana. Buena mezcla tienes ahí, Jorge. Sí. Durante sus primeros años demostró gran interés por el arte, la pintura, la escritura, bueno, lo estamos viendo, la música clásica, inclinándose más por la música y la escritura. Fue de esta manera que durante los primeros años de la década de 2010 tomó clases de violín con el maestro y profesor Hugo Sánchez, ya al mismo tiempo que escribía cuentos, novelas, cartas y obras teatrales. Ingresó a la carrera de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Tecnológica Nacional, decisión que sería prontamente revocada, causada por el surgimiento del ferviente deseo de convertirse oficialmente en escritor. Es decir, que te sacamos del mundo de las ciencias y te Igual traemos para acá. quise darle un final delicado, ¿viste? Porque en realidad me taladraron tanto la cabeza en el ingreso que dije, no, me están matando con matemáticas y física. Así que también fue un motivo de desistir y prepararme, ¿no? Aparte con mi maestra, una amiga también, mi profesora Alejandra Cordero, no sé si estará en vivo, ella fue la que me preparó, ¿no? Pero aún así dije, prefiero escribir. Así que desistí por ese lado y me dediqué de lleno. Justo me habían contactado ustedes, así que ahí se me despertó la ilusión de que digo, pucha, encuentro a alguien que a ellos les gusta, puede, viste, y eso me motivó a querer seguir con la escritura, ¿no? Y algún Vale, día vale. este, dedicarme de lleno a escribir, que es el sueño de todo escritor, si vamos al caso. No es Quiere fácil, decir, pero han conseguido. Claro. quiere decir que de alguna manera somos responsables de que te fueras de la aeronáutica. Es decir, te sacamos, te No, desviamos del camino, no. Era el ingreso a la carrera, no el el primer año. ingreso. Hay exámenes de ingreso, seminarios, Claro. ¿viste? Bueno, yo como me estaban taladrando, para no pasar vergüenza en la nota, dije, me voy antes del examen, pero estuve 2 semanas, ¿viste? Ahí taladrándome la cabeza, y después, bueno, dije, ya está, me dedico a la escritura, que es algo que me mueve, que me apasiona y que no me tengo que quemar las neuronas, ¿viste? Vale, vale. Pues nada, pues contentos de haber ayudado entonces en esa decisión. Y bueno, ahí pueden ver un poco cuál es el recorrido en la vida de Jorge. Claro, esto está un poco grosso modo, pero vamos a entrar más más a lo profundo a partir de ahora. Antes de eso, yo quiero decirles que, bueno, estamos en el día de hoy vamos a sortear 2 copias del libro de Jorge de manera gratuita en el formato ebook para todos los que participen con nosotros en el día de hoy. La primera copia que vamos a estar sorteando va a ser para la primera persona que tras la transmisión, esta que estamos haciendo en vivo, nosotros obviamente la transmisión se va a publicar, va a quedar registrada en Instagram, y todo el que vaya a la transmisión y deje a modo de comentario su impresión sobre el libro que vamos a estar presentando hoy, pues la primera persona que haga ese comentario, pues vamos a vamos a contactarla desde la editorial y le vamos a enviar como premio una copia gratuita del libro de Jorge. Así que ya saben, quienes quieran leer esta novedad, pues ahí tienen la oportunidad de simplemente dejar un comentario, la primera persona que lo haga al final de esta transmisión. Así que vamos ahora a entrar en la vida de Jorge, ya que vimos un poco en su biografía. Esta es la misma biografía que van a encontrar en el libro. Y vamos a resumir entonces, vamos a ir un poco más al punto humano. Dinos tú, ¿quién es Jorge Luis Palacios? Desde tu punto de vista, ¿quién eres tú? Qué es lo que tú le puedes transmitir a las personas que nos sigan o que vean esta presentación luego? ¿Cómo tú podrías resumir quién es Jorge Luis Palacios? ¿Quién es Jorge Luis Palacios? Excelente pregunta, la verdad que es una pregunta que me hago a diario.
todavía descubrir en el sentido de qué soy, para qué estoy hecho. Todavía de hecho no me decidí qué otra cosa quiero estudiar, porque a mí me encantan tantas cosas, viste, que no sabes con cuál quedarte. Es una pregunta muy compleja. Pero como persona me considero muy honesto, ¿no? Soy constante muchas veces, cuando quiero algo me lo propongo y lo consigo. Bueno, soy una persona muy visionaria, siempre trato de buscar nuevos horizontes, doy vueltas y vueltas hasta encontrar, viste, el nudo de la situación, sea cual sea. Y bueno, muy simple. Eso es lo que yo me considero, una persona que continuamente está en busca de lo que anhela, ¿no? Ya sean cosas espirituales como materiales, ¿no? Todo lo que... Constantemente el hombre, ¿qué es lo que busca? Busca satisfacer esa necesidad que tiene adentro, ¿no? Muchos se vuelcan en los vicios, otros en actividades deportivas. Bueno, yo me vuelco en la escritura. Para mí escribir es un canal que es un cable a tierra, que me ayuda a expresarme y a descubrirme a mí mismo, porque hay veces que cuando uno escribe, muchos escritores lo dicen, es el reflejo de lo que hay en vos. Entonces, todo aquel que quiera conocerme mejor de lo que yo le pueda contar es que lean mis escritos. De esa manera van a pensar qué maquinaciones hay en mi cabeza, porque tengo de las dos cosas, tengo luz y oscuridad. Tengo el lado bueno y el lado perverso, porque soy bastante sinvergüenza también, en el buen sentido de la... Entonces, la mejor forma de conocerme es leyendo mis escritos, mis obras. Me parece me parece muy interesante lo que dices porque es muy cierto, al final, es decir, lo que escribimos es un reflejo nuestro, es como nuestro espejo y claro, qué mejor manera que resumir quién es Jorge Luis Palacios que leyendo su obra, que además yo creo que después puedes utilizar este mismo argumento para esa pregunta que hablábamos al final, esa pregunta un poco difícil, pero me parece muy interesante y y estoy todo de acuerdo contigo. A ver, de todas maneras, no nos vamos a quedar ahí, vamos a ver si nos podrías narrar algún momento, alguna memoria, alguna anécdota que tú creas que haya marcado tu vida, tu devenir como ser humano, como persona, como escritor, algo que tú digas, este momento torció el curso de mi historia hacia el camino donde estoy ahora, o fue lo que evitó que hiciera esta otra cosa. Si tienes algo ahí en tus recuerdos que puedas compartirnos al respecto. Bueno, con respecto a lo que es el mundo del arte, ¿no? Refiriéndome a eso, no como persona, sino algo que me constituye, de lo que siento que es parte de mí. Yo cuando era muy chiquito había visto, creo que por televisión, una orquesta sinfónica. Había escuchado la música. En aquella época teníamos un televisor chiquitito, viste que eran de 14 pulgadas, te hablo del año 95 más o menos. Yo tenía 5 años, no, tenía 7 años. Y eso me golpeó en el alma, escuchar esa música me golpeó en el alma. Ir al circo también, cuando mi papá me llevaba al circo, yo sentía como que algo se me movía adentro. Veía a los artistas, ¿viste? Y algo me llamaba a lo que era el arte. Más tarde la pintura, vi unas exposiciones y dije, wow, quiero pintar yo también. Pero es como que cada vez que pasaba por algún lugar y escuchaba música clásica, ¿viste? Es como que eso me movía a querer ser parte, porque la música, así como en la escritura, uno alimenta el alma y transmite una emoción a la otra persona, al televidente. De hecho, hay gente que se pone a escuchar una melodía y llora, se emociona. Depende de lo que esté escuchando. Uno puede transmitir lo que hay adentro, ¿no? Que era una de las cosas que decía Beethoven. Y bueno, a mí me marcó de chiquito el arte. Cuando mi papá me llevaba al circo, de chiquito, cuando yo escuchaba instrumentos ensamblando, un ensamble de instrumentos tocando, eh, y bueno, y cuando compré mi primer violín. Eso también me motivó a querer meterme de lleno
en ese mundo, ¿no? Porque tener un instrumento en tus manos no es lo mismo que verlo por televisión o ir a un teatro, ¿no? Y con respecto a la escritura, todo empezó primero con la televisión. A mí me encantaba conducir programas. De hecho, tuve un programa de radio que se llamaba Ángeles Matutinos, y a mí todo lo que es medios de difusión me encantan, ¿viste? Y veía obras de teatro y me apasionaba. Entonces fue así que a mis 10 años escribí mi primera obra de teatro. Si está mi mamá viendo este video, se va a reír porque se llamaba Mi mamá la chiflada. No tenía nada que ver con mi vida, aclaro, de que el personaje no tenía nada que ver con mi mamá. Yo le había puesto mi mamá la chiflada, pero todos creían que lo dije por mi madre, pero no, nada que ver. Daba la coincidencia, ¿viste? Quedó teatro. Y la segunda, la escopeta de mi abuela. Y también iba a estudiar teatro. Estudié 3 años actuación, me faltaron 2 para recibirme. Dado a mi problema de ansiedad, lo que a mí me pasaba era de que empezaba, me entusiasmaba a estudiar algo y antes de recibirme cortaba, interrumpía y empezaba otra cosa. Entonces de esa manera yo me convertía en un polirrubro, pero no era nada. Tenía un poco de cada cosa. Entonces me metí en el teatro y al estar en contacto con gente de ese medio, ahí me nació cuando el profesor de actuación decía, escriban cosas para interpretarlas en el escenario. Claro, a mí me había venido a la mente las obras de William Shakespeare, allá por el 1600, cuando él escribía y estrenaba para la corte, ¿viste? Y me venía también de Alejandro Casona, con La Dama del Alba y otros libros, otras obras de teatro, y yo dije, wow, acá tengo la posibilidad de escribir y que mi obra se lleve a cabo, ¿viste? Y ahí me nació, gracias al teatro, a la actuación, me nació el sentimiento ferviente de querer escribir. Y fue así que empezaba a escribir. Y las palabras me venían solas, me fluían. Llegaba la noche, yo vivía solo ya a mis 16 años, me independicé desde muy joven, y yo alquilaba en hoteles familiares, serían como pensiones, piezas con baños, ¿viste? Algo así. Y yo de noche, ¿qué es lo que hacía? Me había comprado una máquina de escribir, porque la máquina de escribir antigua, ¿viste? Que tac, 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 me inspiraba. A mí todo lo clásico me inspiraba a escribir. ¿Viste? Las máquinas, la pluma, la vela. Yo a veces me ambientaba todo como el siglo XIX. De hecho, la novela del Talismán está basada en el siglo XIX, ¿viste? Bueno, Exacto. y yo me inspiraba a escribir, ¿viste? De esa manera, y bueno, a partir de ese momento lo hice y no paraba y escribí como, qué sé yo, 20 obras, ponele, pero ninguna había terminado, dado a la ansiedad, ¿viste? Por eso cuando yo empecé el Talismán con el 2018, dije, ahora clavo las guampas y no me muevo de acá. Clavo las guampas es una expresión, no sé si en Francia no creo que exista. Es decir, que vos te cerrás y te empestillás y decís, hago esto y lo termino sí o sí. Y bueno, Claro. y con respecto al Talismán, lo empecé a escribir los primeros 6 capítulos, después de ahí interrumpí la escritura, quise entrar en la Universidad Tecnológica, de ahí que vos leíste en la biografía de la ingeniería, después, bueno, Claro. dije, continúo escribiendo de vuelta al mismo tiempo que me contactaron ustedes, y ahí terminé con el Talismán, la primera novela que pude empezar y terminar del todo, ¿viste? Entonces, bueno, esa es mi historia con la escritura, que nació de chico, rodeado de arte, poco arte, porque mis padres no eran artistas, mi mamá era profesora de gimnasia, y mi papá en aquel entonces no era camarógrafo ni productor. Él tenía un negocio, una despensa, y también hacía otros tipos de trabajos, porque es técnico, ¿viste? Hacía trabajo de electricidad, instalaciones, hotelería también. No, no había arte en mi casa, pero a mí ya me llamaba de chiquito al ir al circo o a ver una orquesta por televisión, ¿viste? Y bueno, así nació ese sentimiento. Eras tú el que tenía que traer el arte a tu seno familiar, entonces. Eras tú el encargado de eso. Igualmente en la familia por parte de padre hay artistas, hay un actor conocido que ya falleció, que se llama Vale. Julio López, que lo pueden googlear, y él fue el hermano de mi abuela paterna. Mira. O sea que hay algunos
algún que otro artista, y, o sea, en la genética, ¿no? Pero no, Claro. de mi familia directa, no, todos trabajadores, ¿viste? Bueno, el escritor también es un trabajador, ¿eh? Que conste. Ahora es escritor, sí, totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, de alguna manera ya respondes a la pregunta que venía, que era un poco cómo llegaste a la literatura. Eso nos queda claro con esta anécdota que nos cuentas. Y, y también quería entonces preguntarte por qué escoges precisamente, porque dentro de la literatura tenemos varios géneros y, bueno, ya nos hablaste de que también te has dedicado un poco al teatro, es decir, has escrito obras de teatro. Sería interesante ver qué tienes por ahí al respecto. Pero precisamente, ¿por qué la novela como el género que eliges para tu primera creación, tu primera publicación? ¿Simplemente fue la inspiración o hubo detrás algún motivo especial? Cuéntanos por qué esa elección. Bueno, primeramente, cuando escribí El talismán de las dos Sicilias, pasó por otros nombres antes. Primero iba a ser Atormentado, después pasó a ser El talismán y después le agregué las dos Sicilias. Yo también soy un poco técnico cuando tengo que ponerme a escribir, porque me gusta crear un mundo que tenga lógica y coherencia. Por más que sea de fantasía, me gusta crear, ¿no? No me considero Dios, pero en la literatura me gusta ser creador, ¿no? Claro. Y con respecto al talismán de las dos Sicilias, si ustedes supieran cómo lo escribí, es, fue algo hecho parcialmente. Vos fijate, en el 2018 escribí 4 capítulos y retomé con la historia en el 2020. Estuvo 2 años parado, no, hasta el capítulo 6. Y cuando yo digo, lo voy a terminar, ¿no? Porque tenía la necesidad, ¿viste? Algo me decía que lo termine, y mirá lo que pasaba, letra de cambio lo iba a querer hacer. Eh, y yo, bueno, claro, una vez de que yo tenía una idea inicial de lo que iba a ser la historia, después eso cambió. Y para no tirar a la basura esos 4 capítulos, ¿qué fue lo que hice? Volví a leer los 6 capítulos y traté de conectarme en base a esa historia y darle una continuidad. Que obviamente, capítulo a capítulo, cambiaba totalmente porque yo soy del escritor, el tipo de persona que escribe, que no sabe qué corno voy a escribir en 5 minutos. Un ejemplo, yo me pongo a escribir acá, tengo una idea, ¿no? Y empiezo. Y a medida que estoy escribiendo, esa idea se va transformando a miles de revoluciones por segundo. Entonces como que no te alcanzan las manos para poder, viste, ir a esa velocidad de la escritura. Yo me siento a escribir sin saber lo que voy a escribir, sin saber lo que voy a contar. Dejo que esa voz interna que está dentro te hable y te cuente. Y eso es lo maravilloso del arte de escribir, que te tiene Exacto. hasta vos intrigado, porque ni siquiera, a mí me dicen, che, ¿y cómo sigue? La verdad que si te digo, te miento, porque ni siquiera yo sé cómo va a terminar. Yo estoy tan de ansioso y curioso por vos de cómo sigue, ¿viste? Eso es como interesante, es lo que se conoce como los desarrollistas, de alguna manera, que es, bueno, es lo que acabas de escribir, ese tipo de creador en literatura que va sobre la marcha, inventando, creando, no hay un plan predefinido, no hay nada premeditado, es todo muy a lo natural, muy a lo visceral que sale y que es muy interesante finalmente como método creativo, ¿no? Igualmente. Porque, sí, No, igualmente, algo que quería resaltar, aparte de esa creatividad, es de que soy técnico en ciertas cosas. No me gusta escribir cualquier estupidez, porque vos fijate, a mí me gusta escribir para todo tipo de gente, para gente que no tiene estudio, para gente que sí tiene estudio. ¿Qué quiero decir esto? No es lo mismo que un profesor de historia lea una novela histórica a que la lea, qué sé yo, una persona que no le gusta la historia, viste, que, qué sé yo, que es florista, por decirlo de alguna mm, manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si un profesor de historia lee que yo escribí el talismán de las dos Sicilias, va a entender que las dos Sicilias, un antiguo reino que estuvo ubicado en el sur de Italia, ¿no? Cuando todavía no estaba unificada, y también me tenía que ubicar en la época, porque no es lo mismo Italia de hoy al del
1816. Entonces tuve que investigar, si bien tengo conocimientos porque siempre me gustó leer, trato de buscar información que encaje. Por ejemplo, el capítulo de El Caballero de Negro cuando hizo 700 kilómetros desde Nápoles hasta Sicilia. Bueno, no hay 700 exactamente, pero cuando llegó a esa distancia, yo tuve que buscar en el mapa a cuánto está de Nápoles 700 kilómetros al sur. ¿Qué hay? Pero ¿qué hay en esa época? O sea, eso es una investigación que me encanta hacer, ¿viste? Para que todo encaje. Entonces la persona que sabe lo disfruta porque dice, no, está bien. No me gusta, ¿viste? Que lean cualquier cosa. O la moneda de la época, eran ducados, no eran euros, eran ducados, ¿viste? Y la costumbre, y cómo eran los salarios, y cómo eran los hábitos, y cómo era la geografía, la orografía, ¿viste? Y trataba de tener una base real, ¿no? De lo que es la historia en sí. Ahora, si tengo que escribir una novela de fantasía como la que hice, ahí no importa, porque el mundo lo creas vos. Yo en un mundo que existió en una época le agregué fantasía, personajes que son de ficción, interactuando con personalidades que vivieron en la época. Eso es lo distinto que yo quise hacer, un género mixto, ¿viste? Claro. Pero tengo la parte técnica, agarro el mapa y fijo, ¿dónde voy a escribir la historia? ¿Qué sé yo? En Francia. Bien, ¿qué época? ¿Qué ciudad? Y ahí tenés que investigar. Esa es la parte técnica antes de escribir, ¿viste? Era lo que quería aclarar. No, y muy bien, porque de hecho esto ayuda también a todos los que están escribiendo, es decir, hay un momento de reflexión, de investigación previo siempre a la escritura, y sobre todo, claro, si estás hablando o estás narrando todo en un contexto real, aunque vengan a colación elementos de fantasía, por supuesto, y claro, esto que tú nos acabas de escribir habla también de cómo ya tú vas incorporando todas esas herramientas del oficio. Es decir, que ya podemos hablar de que hay un escritor ya que tiene conocimientos técnicos, que tiene recursos, que tiene sus propias herramientas para poder desarrollar la obra. Y la novela tiene esta característica, necesita mucho de investigación, mucho de preparación previa. Así que bueno, eso nos explica un poco también el tema de por qué la novela. Yo quiero recordar de todas maneras a los que sigan la presentación que estamos haciendo dos sorteos de 2 copias del libro de Jorge Luis, El Talismán de las Dos Sicilias, y el primero es para la primera persona en quien nos escriba en los comentarios de esta presentación que va a quedar registrada en Instagram. Bueno, su impresión sobre el libro que estamos presentando en el día de hoy. La primera persona que nos comente al respecto va a recibir de nuestra casa una copia del libro y bueno, de manera gratuita va a poder leer esta excelente novela. Y la segunda persona que deje en los comentarios también un hashtag que diga El Talismán de las Dos Sicilias, un poco para empezar a mover el nombre del libro en las redes sociales. Es decir, que la primera persona que teclee en los comentarios el hashtag El Talismán de las Dos Sicilias, que es el título de la novela, pues también va a estar recibiendo como premio una copia del libro de Jorge Luis. Así que bueno, dicho esto, vamos a entrar dentro del libro un poco más. Yo quiero leerles lo que aparece, voy de nuevo a mis lentes, lo que aparece en la contraportada del libro, que es la descripción del libro y que van a encontrar también en las plataformas de venta, que dice de la siguiente manera: el talismán llegó a las manos del señor Berlusconi sin anunciarse, mucho menos sin revelar todos y cada uno de sus usos. Antes de que Berlusconi pudiese deshacerse de la evidencia incriminatoria llegada con el objeto, lo arrestaron y fue arrojado a una celda perdida en alguna isla lejana. Se dice que un curioso suceso asoló el lugar dejándolo desierto y el prisionero, pereció allí atado a sus cadenas. Del talismán nadie sabe nada. Desapareció y en su lugar quedó la leyenda de que el objeto es poseedor de un asombroso secreto. Entonces este texto que viene
como parte de la contraportada del libro, ya un poco que nos anuncia, ¿verdad? Lo que hay dentro, sin develar obviamente la historia. Eso hay que descubrirlo leyendo, que yo les invito a que bueno, se lancen, se sumerjan sobre esta historia. Creo que va a ser más que entretenido, es divertido también la lectura y amena. Se pasa bien leyendo El Talismán de las Dos Sicilias. Hay que aclarar que en dos momentos de la escritura tuve un clic de locura en la cabeza y hay dos capítulos censurados contenido adulto. Tampoco es algo, ¿viste?, muy triple X, ¿no? Pero es bastante divertido porque a mí me gusta mezclar la acción con la diversión, ¿viste? En ese ambiente. Así que bastante divertido. Cuando yo estuve ahí, los amigos y familiares se mataban de la risa al leer eso, porque más que algo de contenido adulto parece algo cómico, ¿viste? Más bien. De las partes, en otra no, en otra es pasión y amor en serio. Pero en el otro Vale. capítulo censurado, esa es más cómica que otra cosa. Pero bueno, Cuéntame un poco, ya que me hablas de eso, yo te voy a contar de mi lado un poco la perspectiva de nosotros como editorial, pero cuéntame tú de tu lado cómo ha sido la reacción de la gente a la que tú le has dado el libro, más allá de estos elementos. bueno, yo nunca compartí el libro porque no lo tenía, pero sí el PDF, ¿no? Sí, A personas, amigos y bueno, una vez publiqué en Facebook, cuando yo escribía, antes de que ustedes me conozcan, había escrito una parte, la publiqué y una amiga me dijo, mandame el siguiente capítulo que me encantó. O sea, me atrapó. Después tuve otro amigo que tiene como 5 profesiones, ¿viste? Arquitecto, inglés, de todo, entiende muchísimo de lo que es lo literario, ¿viste? Y también me dijo, me encantó la parte de la que fue lo que voy a leer ahora hace un ratito, en un rato si me toca sí, leer eso. ya Me toca, ya dice, toca. le das una entrada muy buena, porque la primera página tiene que ser atrapante, porque si no el lector se aburre, ¿viste? También le gustó, y a otras personas que le he compartido el libro completo, amigos, les han gustado. Qué A bien. excepción de algún Y que otro te, religioso, a excepción de algún que otro religioso, ¿viste? Esos los religiosos ortodoxos, que bueno, como en mi libro hay algunas cosas, ¿viste? No es un libro de hechicería, pero, ¿viste? Hay una brujita, ¿viste? Hay un ritual, ¿viste? Tampoco es algo muy explícito, son cosas sencillas, básicas. Pero de hecho yo no sé nada de esas cosas, trato de usar mi imaginación y de las películas que he visto, ¿viste? Pero quizás eso no cayó muy bien para ese ambiente, ¿no? Esto claro. está dirigido a todo el mundo. Que sepan que es una ficción, no hay nada de brujería, no hay un pacto, no hay nada acá. De hecho, yo soy cristiano, me crié en iglesia evangélica, católica, o sea, soy cristiano, ¿viste? Pero bueno, aviso porque quizás No, alguno puede que caiga mal cada o libro que, tiene su pública. claro, ¿viste? Cada Pero libro tiene su público. puedo aclarar es que estás leyendo y de repente te salgo con un domingo 7. Eso también, que te puede sacar una sonrisa o hacerte reír un poco en momentos de la lectura. Hay muchos géneros mezclados. Tenés fantasía, tenés ficción, tenés acción, tenés criminología, tenés aventura, ¿viste? Tenés cosas de la política también, de la época. Está el Papa, está, ¿viste? Nino Veneciano, que era un juez corrupto, sin vergüenza, ¿viste? Y que también era bastante degenerado. Ojo, no hay nada raro, no hay pedofilia ni ningún de ese tipo de cosas, ¿viste? Pero le gustaba ser infiel. Eh, Hay de todo y Hay de para todo. todo. ¿Y te recuerdas cómo fue el proceso con la editorial? Es decir, ¿recuerdas cómo fue ese contacto, ese primer inicio? ¿Recuerdas qué pasó? Es decir, ¿cuál fue la propuesta concreta? Es maravilloso recordarlo porque me acuerdo que tuve que elegir entre dos editoriales, entre ustedes y una Ah, mira. editorial Uruguay. Y yo dije, me quedo con Francia.
tenía que elegir porque los contratos son de exclusividad, ¿viste? Entonces, bueno, tuve que elegir con ustedes, elegí con ustedes, firmé el contrato y fue maravilloso. Me acuerdo que cuando me mandaste el primer audio dándome la respuesta, después de una semana de haber recibido el archivo que te había enviado, yo dije, uy, de la forma que me está hablando ya está, me bocharon. Dije. Sigo escuchando el audio y ahí dice, no, que nos encantó, que esto, que... Ay, hoy yo estaba feliz, estaba yendo al trabajo y en esa época un trabajo que no me causaba mucha satisfacción, lo hacía porque no me quedaba otra. Imagínate, recibir esa alegría mientras yo viajaba en colectivo al trabajo, ¡pum! Y un salto atrás. Lo que Qué menos bueno que... van a haber tantos percances en el camino, pero bueno, mira, hoy llegamos hasta aquí y después de un año y pico valió la pena, ¿viste? Exactamente. Es así, es cierto que, bueno, lo comentábamos un poco al inicio, nos encontramos muchos percances, muchos obstáculos que forman parte finalmente de este proceso. Es decir, yo creo que no existe nada que sea lineal y totalmente perfecto, y en la literatura menos. Sabemos que esto no es una ciencia exacta, esto no, y aquí entonces nos podemos encontrar con muchas cosas en el camino, de hecho las vimos, pero lo mejor de todo es cuando lo superas y cuando llegas al final. Ahí el mismo ejemplo del libro, donde tú nos cuentas que, bueno, paraste por casi 2 años, luego lo retomaste y fue tu primer libro que finalizaste por completo. Y ahí es cuando llega esa satisfacción de decir, sí, hubo muchos inconvenientes, hubo tormentas, hubo huracanes, hubo terremotos, de todo, pero llegamos. Mi tormenta interna. Yo desearía escribir una novela larga de 500 páginas, pero ¿sabés qué es lo que pasa? No paso las 30.000 palabras, porque digo, debido a la ansiedad que yo tengo, vos fijate, vos decís tardé 2 años en escribir la novela, pero eso no es verdad. Estuve parado 2 años. Cuando retomé, la terminé en 4 meses, debido a la ansiedad. O sea que cualquiera que me quiera contratar dice, este me sirve, ¿viste? Porque no tarda un año en escribir una novela. La ansiedad que tenía estaba tanto, porque yo empezaba y ya la quería terminar. Y ya la Claro, quería terminar. Y mi mujer en aquel entonces, que vivíamos juntos, ¿viste? Ella también, ¿viste? Pero dejá la computadora, ¿viste? Yo empecé a escribir en una computadora viejita, Eduardo. Mira, no tenía para comprar una computadora moderna como esta, y tenía una computadora de hace 20 años viejita que la mandé a arreglar, ¿viste? Ahí escribí el talismán de las dos Sicilias. En de esta Sicilia. comenzó toda la historia. Y debido a la ansiedad, Pues ¿viste? En escribirla toda. Las otras, hay qué que sé yo, darle, poner las otras 100 páginas tardé 4 meses, ¿viste? Y hay que teniendo darle mis años. un, pues hay que darle hay que reconocer el mérito de esa computadora. Gracias por ayudarnos a que se terminara la novela. Y entonces, bueno, vamos a compartir algo de la novela, del texto, con Bien. el público. Tú habías elegido algún momento, me dijiste, de la novela, así que si, bueno, te doy la palabra para que le leas a los que estén aquí escuchando lo que elegiste Bueno, para ellos. bien, perfecto. Ahí empiezo. Era una noche tormentosa y poco habitual. Los cristales del ventanal parecían romperse con el impacto de la lluvia. La condesa Gili, con la mirada perdida, continuaba macándose en la mecedora. Su rostro pálido surcado por arrugas mostraba un semblante inquietante, y los grises cabellos ensortijados parecían desvanecerse en sus hombros. De repente, sus dedos se relajaron víctimas del sueño y dejaron caer lo que parecía una carta. Este es el comienzo de la novela, ¿cierto? O sea, el comienzo, este es el segundo párrafo, el comienzo El es como una segundo párrafo. introducción, que está hablando de una época pasada. Si querés lo leo. Dale, adelante, sí, sí, cómo no. Por aquel tiempo, así empieza el capítulo 1. Por aquel tiempo, el señor Berlusconi descubrió que existía evidencia peligrosa para su secreto. Quiso deshacerse inmediatamente de ella,
pero los oficiales a cargo del caso lo llevaron detenido. Era una noche tormentosa y poco habitual. Los cristales del ventanal parecían romperse con el impacto de la lluvia. La condesa Gil, con la mirada perdida, continuaba macándose en la mecedora. Su rostro pálido, surcado por arrugas, mostraba un semblante inquietante y los grises cabellos ensortijados parecían desvanecerse en sus hombros. De repente, sus dedos víctimas del sueño se relajaron y dejaron caer lo que parecía una carta. La tormenta entorpecía la visión del caballero, los relámpagos iluminaban el camino, dejando ver el renegrido pelaje del corcel que, al galope, trasladaba al obstinado señor. Y sigue, bueno, me engancho, ¿viste? Hasta yo me atrapo. Es así, ¿no? Es la lectura que te lleva, ahí, bueno, lo pudieron ver, es realmente como, primero, hay algo que yo siempre me gusta destacar de los inicios. El inicio de una novela y de cualquier obra narrativa es sumamente importante. No solamente por lo que se conoce como tiempo de gracia, que es el momento de atrapar al lector, sino además por la fluidez de la narración. Y eso se nota aquí en el Talismán de las dos Sicilias, es decir, cómo tú puedes leer sin que haya una interrupción, sin que haya nada que te choque, que te trabe en el camino. Y eso es algo a destacar siempre en los inicios. Y aquí sucede lo mismo, es como si realmente tú puedes hacer una lectura que te satisface, una lectura que te lleva sola, como a ti que te quería seguir, ¿no? Y que no te suelta, ¿no? Y esto es una de las primeras cosas que de hecho a nosotros nos llamó la atención de la novela, es decir, y sobre todo de un escritor que, como tú te nos presentabas, era la primera vez, era su primer libro, etcétera. Nosotros decíamos, bueno, igual aquí hay cierto dominio de la narración, ¿no? Y se ve cómo fluye y se ve cómo avanza la lectura y esto obviamente es uno de los grandes pilares que tiene la novela. Sin contar obviamente toda la historia que viene detrás, pero quería remarcar ese punto porque, bueno, lo acabas de leer y lo vuelvo a sentir cada vez que se lee el inicio de la novela. Así que, nada, los que tienen que leer la novela, de verdad que sí. Les recuerdo que el enlace al libro está en la biografía nuestra aquí en Instagram, para los que quieran verlo. Y los que quieran llevarse una copia gratis del libro, recuerden que estamos sorteando una para la primera persona que deje un comentario donde nos cuente su impresión sobre el libro que estamos presentando hoy, y otra copia para la primera persona que escriba el hashtag El Talismán de las dos Sicilias, es decir, el nombre de la novela. Así que, Jorge, gracias por esa lectura inicial. Yo te había pedido otra parte del libro que íbamos a compartir, ¿cierto? Con con el público. Pero antes de eso, quiero hacerte la pregunta incisiva, la pregunta, digamos, comercial, que es, ¿por qué tenemos, a pesar de todo lo que hemos hablado aquí, de saber quién eres tú, de hablar sobre el libro, sobre su proceso creativo, de todas sus tormentas y sus momentos de felicidad también, ¿por qué tendríamos que leer El Talismán de las dos Sicilias? Bueno, como bien te lo dije hace un rato en la previa, es una pregunta excelente que me estuvo taladrando en la cabeza durante 2 días, ¿no? Pero ¿por qué leer? Claro, uno dice, no es un libro de autoayuda, no es un libro de ciencia, ¿viste? Entonces, ¿qué fruto le puedo sacar a esto? Bueno, más que nada, personalmente a mí, siendo honesto, a mí me gusta a veces leer lo que escribo también. Y normalmente lo hago cuando no me siento bien, porque yo, para que sepan, ¿no? Las personas que me están viendo, yo sufro actualmente, hace 3 años, de pánico y de ansiedad. Y el pánico viene de la ansiedad, médicamente hablando, por mi médico. Clínicamente hablando, el pánico se desata cuando uno tiene ansiedad y depresión leve. Bueno, cuando yo tengo mis bajones, me pongo a escribir, pero más que nada a leer. Y al leer mi escrito, o partes, es como que me saca del momento en el que estoy mal y me pongo un poco mejor. Me siento, viste, como mejor. Más que nada, viste, leyendo algo propio mío. Eh,
qué sé yo, como que es apasionante, intrigante, ¿viste? Está bien, no, parece que soy, ¿viste? Medio como que me estoy adulando a mí mismo, pero no, no me adulo, soy un novato. Lo que quiero decir es que me saca de lo que estoy y me gusta, y a veces lo leo porque me atrapa la propia historia que yo escribí, que para mí como la leo como si lo hubiese escrito otro, y me saca de eso. O sea, es lo único que puedo encontrar por qué leerían este libro. Al que quiera, al que tenga ganas de entretenerse, de decir, hoy quiero leer una historia que me lleve pum para arriba, o que me haga, qué sé yo, me cause adrenalina, o tengo ganas de leer algo que tenga un poco de terror, de acción, de misterio, porque hay dioses místicos también, y hay dioses que yo creé, que son los dioses sicilianos, ¿no? También interactúan con algunos dioses griegos de la mitología, y bueno, la persona que le gusta todo ese campo literario, ¿no? Ese género, mejor dicho, ese género literario, y encontrar varios géneros en uno mismo, para que no sea aburrido, de hecho lo hice así, quise crear un nuevo género mezclando casi todo, y bueno, podría servir para eso, para la persona que tenga ganas de leer algo que la encienda, ¿no? Y que la haga reír cada tanto, como esos intervalos que tengo, que irrumpo con un domingo 7, ¿viste? Con algo sorpresivo, y ¿viste? Dice, qué hijo de puta. Mirá con lo que salió, ¿viste? Ah, pero este caballero era un hijo de puta, ¿viste? Mirá el desgraciado lo que hace. No, no te digas que no, no ves que te está por estafar, no, no seas boludo. Pasa eso, ¿viste? Vos te digo que miran las novelas de la tele, dicen, no, no, no le digas eso que te está corneando, sos una, ¿viste? Y bueno, esto es algo parecido. Muy bien, Para muy la bien. Y yo agregaría, sí, y yo agregaría lo que decías al inicio también, el tema de, bueno, si quieren conocer también a este personaje que es el propio autor de la novela, pues yo creo que también ese es un buen motivo para entrar en las páginas del Talismán de las Dos Sicilias, y porque, insisto, también desde el punto de vista editorial, pudimos notar, apreciar en la narración cuán placentero puede ser leer el libro, en el sentido de que independientemente de que toda obra narrativa tiene las llamadas curvas de tensión, donde aumenta la tensión, baja, etcétera, y se crea un equilibrio ahí de momentos de alta adrenalina o donde baja y hay una pausa, independientemente de todo, sientes el placer realmente de leer la historia y te vas con la lectura como si te fueras en una corriente de agua de manera tranquila y disfrutando ese proceso. Así que yo creo que esos son más que motivos suficientes para leerlo, y por eso te invito, para cerrar esta presentación, pues que nos compartas algún otro momento de la novela que tú hayas elegido. Eh, Así que te doy la palabra nuevamente. Perfecto. Este es el capítulo que se subtila Monsieur Amédée Forgnew. ¿Eh? Dice así. Le tengo que poner, Adelante. no puedo con Estoy buscándolo. sí, es la página 75, Eduardo. Sí, ya me acabo de ubicar. Monsieur Amédée Forgnew. El Consejo se reunió para reorganizar una investigación por el caso Healy y enviaron una misiva que llegó a manos del Papa Pío IX. Este, en consideración, envió al mejor criminalista de Roma. Pasados unos días se presentó ante el Consejo un hombre refinado, de mediana edad, católico devoto y de carácter predominante. Su aspecto era muy peculiar, vestía un traje negro, zapatos puntiagudos y una galera y un bigote francés. Su lenguaje era muy distinguido. El Consejo estaba reunido en la ciudad de Palermo. En medio del barullo ingresó Amédée Forgnew. Todos lo observaron mientras éste avanzó con el cuello erguido. Monsieur Forgnew se paró frente a Benito Michetti, quien presidía. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Benito. De hecho, vine a ayudarlos a ustedes. ¿Ustedes? Indagó Benito. Monsieur Amédée Forgnew, a vuestras órdenes.
Digo, si querés, hijo. Soy el investigador privado de asuntos papales. Vuestro consejo envió una misiva a Roma y su excelencia, Pío IX, tuvo el agrado de enviarme para investigar un caso que carece de evidencia. Excelente, Jorge. Gracias por hacer hasta las voces y todo. Este, un detalle ahí, porque claro, presentas también a este personaje que evidentemente es francés, eh, y está dentro de toda esta historia, ¿no? Porque, es decir, que quería hacer el punto ahí, antes de concluir esta parte, de por qué este personaje por qué traes a un francés aquí a esta historia. Te cuento por qué lo traigo. Primeramente, para darles honor a los que me estaban editando, ustedes. En segundo lugar, porque este personaje fue el que salvó mi historia. Porque cuando llegué a este capítulo, yo tenía no sé si conocen la palabra quilombo ahí, sería ponerle un desastre. Había muchísima corrupción, crímenes, asesinatos, guerras también entre dioses, porque viste que paralelamente, acá hay dos líneas paralelas que corre la historia. Una que es real, del siglo XIX, que hay personajes y personalidades que son reales, y por otro lado está el mundo espiritual, donde están los dioses sicilianos y los griegos, que también tienen una cierta de intervención con el mundo de real, ¿no? Un quilombo total, porque estaba una corrupción terrible, y yo dije, ¿cómo hago para solucionar esto? Si de los que tengo no saco uno bueno. Entonces tuve que traer de afuera a un profesional, francés, que estudió en la Sorbona, que nunca se había equivocado en un caso y que además era un genio. Tenía su psicopatología, pues le tenía miedo a las bacterias y nunca te daba la mano, ¿viste? Y siempre estaba de punta en blanco con su bigote francés, ¿viste? Así, todo. Bien. Era un personaje, ¿viste? Que gracias a él pude continuar con la historia, porque él se encargó de solucionar y sacar a la luz todos los problemas y las incógnitas que había. Así que por eso creé ese personaje, para que me ayude a mí a continuar con la historia. Pues muy bien, Jorge. Este fue el salvavidas entonces de todo ese proceso creativo. Te agradezco mucho sinceramente el que hayas compartido con nosotros tanto tu historia personal, tanto tu novela y el hecho de haber elegido a Letra de Cambio para la edición del libro y la publicación, que me entero ahora, de hecho, gracias a esta conversación, que estábamos en competencia con otra editorial además. Así que me alegro que finalmente hayas sido con nosotros. Y bueno, felicitarte además por esta primera publicación. Yo creo que espero que estés satisfecho con el resultado de lo que ha sucedido hasta ahora, del proceso que hemos vivido. Viene otro proceso, que es el de, bueno, promover la obra, de darla a conocer, de que las personas la lean, la compartan. De hecho, insisto, en la biografía nuestra está el enlace al libro para todo el que quiera verlo. E insisto además que hay 2 copias gratuitas que se pueden llevar simplemente escribiendo un comentario, el primer comentario sobre qué piensan, cuál es su apreciación sobre este libro que hemos presentado. La primera persona que haga ese comentario la vamos a contactar y le enviaremos una copia gratuita del libro. Y al primero en escribir también en los comentarios el hashtag con el nombre del libro, El talismán de las 2 Sicilias. Y esto es un poco también para apoyar al autor, a Jorge, que comienza hoy, bueno, que comenzó ya hace mucho tiempo, pero que hoy estamos presentando su libro. Y para apoyar también, no solamente se trata de apoyar a los escritores, se trata de apoyar también a la literatura en sí y a la lectura. Así que los invito a que accedan al libro, lo lean, lo compartan. Incluso aquellos que tengan algo que decir sobre el libro, algo que les interese o que quieran compartir con el autor, escríbanle a Jorge, ahí van a ver su perfil en Instagram también.
escríbanle y pónganse en contacto. Estoy seguro que a Jorge le va a encantar recibir comentarios y preguntas. Sí, Por supuesto, estoy abierto a responder todo tipo de preguntas y aportar humildemente y básicamente lo que pueda compartir, ¿no? Si hay alguien que también escribe, que es novato, como yo también me considero novato a pesar que escribo de hace rato, porque no tengo un título universitario de literatura, pero he leído mucho y estuve con gentes que sí lo eran, ¿viste? Y los conocimientos que fue adquiriendo a través de videos y tutoriales y cursitos, claro. puedo compartir también lo que yo sé eh, a cambio de nada, ¿no? Así que Y estoy además abierto a, que, y estoy además que abierto a no, preguntas. y que no es menor, vienes de la tierra de Borges, así que eso no es menor también, eso cuenta. Llamo Jorge Luis. Y además te llamas Jorge. Exacto. Fíjate cuántas cosas hay por ahí. El destino ya lo quiso así. Así que bueno. Exactamente. Así que gracias Jorge, de verdad, por este tiempo que nos ofrece. Van Gracias a por ver ese también, tiempo que nos ha ofrecido. ¿Sí? y ahí en Instagram van a ver también nuevos proyectos. Tengo otro libro también en curso, que ya no nada que ver con esto, es otro género, es una novela juvenil de fantasía, onda Harry Potter, para que se den una idea, oscila por ahí, pero no tiene nada que ver con Harry Potter. Pero hay otros proyectos también que, por si la Que gente está en quiere entrar, producción. al tanto de que sigo activo en alguna manera, ¿viste? Soy comerciante ahora, trabajo en mi negocio, pero también no abandoné la literatura, ¿no? Muy bien eso. Y bueno, más te vale seguir en la literatura. Si no, vamos de nuevo a buscarte y te traemos. Amén, amén. Gracias, Jorge. Gracias a todos los que siguieron la presentación. Y bueno, ya saben, a comentar, dejen sus comentarios. Las dos primeras personas en responder lo que preguntamos en el sorteo de hoy se llevan esas 2 copias gratuitas del libro para leerla y para disfrutar del Talismán de las Dos Sicilias de Jorge Luis Palacio. Gracias y hasta la próxima, Jorge. Gracias, Eduardo. Bendiciones. Chao.